Primer mandatario Daniel Noboa realizó la entrega de 10.500 chalecos antibala para uso de la Policía Nacional. En la ceremonia se destacaron las acciones en materia de seguridad. Viceministro de Gobierno Esteban Torres denunció que el legislativo pretendería inducir a la Corte Constitucional para que interprete un veto del presidente Noboa. Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a la banda terrorista Los Lobos y a su líder, alias Pipo. Conozca qué propone el gobierno como reestructuración del sistema carcelario nacional en la segunda parte de nuestro informe especial, Nuevas Cárceles. En lo internacional, líderes de Occidente conmemoran 80 años del desembarco de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. Así empieza La Noticia, emisión estelar. Queridos amigos, buenas noches y bienvenidos. Aquí empezamos. 27 personas involucradas en delitos como extorsión, pornografía infantil, tráfico de drogas, receptación y tenencia de armas fueron detenidas la madrugada de este jueves en Manta, provincia de Manabí. Los operativos de bloque de seguridad que ejecutados en Manta, provincia de Manabí, dejaron un total de 27 personas detenidas. 1 por boleta de extorsión, 1 por pornografía infantil y 2 por sustancias, 12 ciudadanos detenidos por tránsito de sustancias sujetas a fiscalización. 12 personas aprendidas en flagrancia. La operación policial y militar se realizó la madrugada de este jueves con 22 allanamientos entre la parroquia Eloy Alfaro, La Pradera, Montecristi, Villa Rocafuerte y otros sectores. En Santa Marta se detuvo a un ciudadano, el cual poseía o registraba una orden de detención, de prisión, por un delito de secuestro en el cantón Montecristi, y él había incumplido unas medidas alternativas a la prisión preventiva. En el marco de estas operaciones en Puerto Viejo, 2 personas fueron detenidas por el delito de pornografía infantil. Que no registran antecedentes, quienes estarían consumiendo este tipo de material audiovisual pornográfico. 500 archivos de este material de abuso sexual infantil. Quienes habitan en Manta esperan que ese tipo de trabajo mitigue el aumento de la violencia criminal. La gente sana. Y bueno, estamos preocupados por esta inseguridad. Me parece muy bien, pero que vengan de verdad a laborar y que sea efectivo. La policía informó que ya está definida la línea de trabajo para reducir no solo las muertes violentas en el cantón, sino otro tipo de delitos. De secuestros, extorsiones, sicariatos, asesinatos, porte de armas de fuego, tránsito de sustancias sujetas a fiscalización. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Jornada violenta en Babahoyo, provincia de Los Ríos. 2 muertos y 6 heridos dejaron 3 ataques durante la tarde y noche de este jueves. La jornada violenta inició a las 16:30 de este jueves, cuando sicarios a bordo de un vehículo llegaron y le dispararon a un hombre identificado como Juan Carlos García, mientras se encontraba en el portal de su vivienda, ubicada en la ciudadela Otto Arosemena en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Los impactos le llegan únicamente a él, ya que aparentemente es una muerte selectiva que se le produce únicamente al ciudadano. Tiene 35 años de edad. Minutos después, al sur de la ciudad, se reportó un atentado criminal contra una familia que se movilizaba en esta camioneta que terminó volcada. 4 personas, incluido un niño de 3 años, resultaron heridos y fueron trasladados hasta un hospital de la localidad. El vehículo viene huyendo de las balas de estos ciudadanos, por lo que en su afán de escapar, el vehículo termina en las condiciones que ustedes pueden apreciar en la parte trasera. Estamos en este momento con criminalística levantando indicios, levantando todos los elementos materiales de convicción que nos lleven a dar con los causantes de este hecho delictivo. El menor se encuentra fuera de peligro, mientras que los padres y un acompañante son atendidos por los médicos para estabilizarlos. Finalmente, a las 19:30, un nuevo hecho violento se registró en la parroquia Barreiro, donde hombres armados dispararon contra un grupo de personas en un callejón, asesinando a un ciudadano identificado como Francisco Coto, mientras que otras 3 personas resultaron heridas y trasladadas hasta un hospital, informó Martín Soto. Un nuevo
nuevo caso de sicariato se registró en Machala, provincia de El Oro. Se trata de un adulto mayor quien fue asesinado al interior de su vivienda. La víctima registraba antecedentes por tráfico de drogas. Asimismo, el cuerpo de un hombre decapitado fue hallado en el mar. A esta vivienda ubicada en el barrio Mario Minuche de la parroquia El Cambio, perteneciente al cantón Machala, llegaron personas armadas en busca de Vicente Arcentales Cabezas, quien se hallaba en el portal y al verlos corrió para salvar su vida. Y al darse cuenta de estas personas, él ingresa y entenderíamos que es justamente en el espacio, en la sala, en donde le proceden a realizar varias detonaciones. El fallecido de 66 años registraba antecedentes por tráfico de drogas. Esto hace suponer a las autoridades que se trataría de un ajuste de cuentas por disputa de territorio. Creeríamos que es posible, el tema todavía está en un proceso, en un trámite de investigación a través de la DINASED. Con el crimen de Vicente ya suman 11 personas asesinadas al estilo sicariato en la primera semana del mes de junio del año en curso, lo que causa alarma a los agentes del orden. Igual hemos hecho las coordinaciones en el puesto de mando unificado con el señor gobernador, con Fuerzas Armadas para intensificar los operativos que se están realizando. Mientras era levantado el cuerpo del adulto mayor, la Armada del Ecuador reportaba el hallazgo del cuerpo de un hombre flotando frente al muelle de autoridad portuaria en la parroquia Puerto Bolívar. Se trata de una persona afroecuatoriana quien estaba decapitado y amarrado de pies y manos. Se desconoce su identidad, informó Richard Ceballos. Como muestra de la cooperación entre Ecuador y Estados Unidos en la lucha contra los grupos criminales organizados, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció una sanción dirigida a la organización narcoterrorista Los Lobos y a su líder, alias Pipo. Los Lobos se han convertido en la mayor organización de narcotráfico del Ecuador, según los Estados Unidos. Por esta razón y como muestra de cooperación entre el Ecuador y el país norteamericano, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este jueves al grupo narcoterrorista Los Lobos y a su líder, Wilmer Chavarría Barre, alias Pipo. ¿Pero en qué consisten estas sanciones? Según el documento emitido por la Embajada estadounidense en Ecuador, todos los bienes y participaciones en bienes de personas que integren la banda de Los Lobos y estén radicados en Estados Unidos quedan bloqueados. También deberán ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés. Adicionalmente, señalaron que toda entidad que pertenezca directa o indirectamente en un 50% o más a personas que pertenezcan a Los Lobos también quedarán bloqueadas. Quienes incumplan esta norma podrán enfrentarse a sanciones civiles o penales en los Estados Unidos. Según lo anunciaron, esta medida es parte de un esfuerzo integral de todo el gobierno para contrarrestar la amenaza global representada por el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Tomando en cuenta que catalogan al grupo criminal Los Lobos como la mayor organización de narcotráfico, suena cuestionable que en su comunicado mencionen que el objetivo de estas sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en su comportamiento. Recordemos que el pasado 7 de febrero, Tesoro de los Estados Unidos también sancionó a Los Choneros, a quienes también consideran un grupo importante de narcotráfico en nuestro país. Por lo tanto, sería la segunda sanción que aplica este país a los grupos criminales ecuatorianos. Por su parte, la Cancillería del Ecuador dijo que celebran cada una de las sanciones, pues representa un golpe significativo a la capacidad de este grupo para operar. A Los Lobos también se les atribuye el asesinato del entonces candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, informó Mía Sabeli Carrera. 4 personas secuestradas fueron rescatadas por la Policía Nacional y Fuerzas Armadas tras realizar 23 allanamientos en un sector de Quevedo, provincia de Los Ríos. Los uniformados también decomisaron armas de fuego y tacos de dinamita. 8 presuntos delincuentes, miembros de una organización terrorista, fueron detenidos por la Policía Nacional y Fuerzas Armadas tras realizar 23 allanamientos en el sector El Desquite de Quevedo, provincia de Los Ríos. En su poder les habrían encontrado 11 armas de fuego, un chaleco antibalas y 4 tacos de dinamita que usaban supuestamente para vacunar a comerciantes. Nuestro trabajo como bloque de seguridad está hecho. Ponemos a órdenes de la autoridad competente a estas personas con las evidencias. En el mismo sector, las autoridades lograron liberar a 4 personas que fueron secuestradas el miércoles pasado en diferentes lugares de la provincia.
Estas personas estaban secuestradas para ser canjeadas por sumas y cantidades de dinero a familiares. Agradecemos muchísimo al bloque de seguridad, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, por favor. Muchísimas gracias, señores, por liberarnos. Entre los detenidos hay un menor de edad que fue aislado. Asimismo, entre las evidencias, recuperaron un vehículo reportado como robado y teléfonos celulares usados presuntamente para llamadas y mensajes extorsivos, informó Martín Soto. Seguimos con más información. El presidente de la República, Daniel Noboa Asín, realizó la entrega de 10.500 chalecos antibalas para uso de la Policía Nacional. En la ceremonia destacaron las acciones en materia de seguridad. La ceremonia de entrega se llevó a cabo en los patios del cuartel modelo de Guayaquil, una de las urbes con mayor problemática en seguridad. Allí, el comandante general destacó la efectividad de estos chalecos. El día de ayer, señor presidente, mientras realizamos de la madrugada intervención, un compañero policía fue disparado, perteneciente al GOE, y uno de esos chalecos le salvó la vida. Gracias, señor presidente. Sin embargo, también lamentó las bajas que durante este año se registran en las filas uniformadas debido a ese combate frontal en contra de los grupos criminales. No quiero iniciar mi intervención sin antes mencionar a los más de 200 policías heridos y a los 8 fallecidos en lo que va del año. Es la cuota de sacrificio que esta institución ha puesto y que es el fiel reflejo de la valentía y compromiso de miles de policías que día a día salen a las calles de este país para salvaguardar la integridad y la vida misma de nuestros ciudadanos. Por ello, el gobierno busca respaldar y repotenciar el trabajo de los agentes con la entrega de estos 10.500 chalecos antibalas. Estamos claros que reconstruir nuestra seguridad no es una tarea de corto plazo, porque durante años los narcoterroristas se enquistaron en nuestra sociedad con poderosos cómplices en la política, en el sistema judicial, en el sistema de rehabilitación social. Vendrán muchas otras entregas. Ojalá contemos con todo el equipamiento que necesitamos. En horas de la tarde saludó a las Fuerzas Armadas desde la base naval San Eduardo. Allí reiteró su compromiso de ayuda incansable hacia las fuerzas del orden para devolver la calma a los ecuatorianos. Cuenten con el respaldo de su gobierno y de su presidente. Me jugaré la vida junto a ustedes por devolver la paz a nuestro país y construir el sueño de un mejor futuro para todos. Informó José Morales. Esteban Torres, viceministro de Gobierno, denunció que el legislativo pretendería inducir a la Corte Constitucional para que interprete un veto del presidente Daniel Noboa. Henry Kronfle, titular de la Asamblea, lo tildó como chismoso del gobierno. Al contrario de encontrar una salida, el impasse entre el Ejecutivo y Legislativo se agudiza. Esteban Torres, viceministro de Gobierno, quien continúa como vocero del régimen, a pesar del pedido del titular de la Asamblea, Henry Kronfle, que lo separen. Este, al parecer, está más firme. La lamentable posición que ha tomado una alianza de 3 partidos en la Asamblea Nacional en contra del presidente Noboa y de su gobierno. Ha declarado el señor Torres que en los chismes de pasillo, o sea, ya no es un vocero, ahora resulta que es un chismoso del gobierno, en los chismes de pasillo se rumora que se le quiere apelar definitivamente la presidencia a Henry Kronfle en la Asamblea Nacional. Torres detectó nuevas revelaciones cuestionando el accionar de la Asamblea ante el veto presidencial de Daniel Noboa al Código Orgánico de la Función Judicial. Desesperados, no sabemos por qué, por el veto total del presidente, el procurador de la Asamblea Nacional, a nombre del señor Kronfle, presentó ante la Corte Constitucional una petición buscando inducir al error a la Corte Constitucional para que interprete que el veto del presidente realmente tiene razones constitucionales y por ende tiene que ser un veto por constitucionalidad, no un veto total. El veto, señor, vino mal.
Dijeron que el veto era por una cosa y el veto vino con artículos constitucionales, es decir, vetó en el fondo por la inconstitucionalidad poniendo en el título cualquier otra cosa para darle una figura. Por eso hemos acudido a la Corte Constitucional. Torres refrescando la mente sobre la enmienda constitucional que para tratar el veto presidencial ya no se requerirán 92 votos, sino solo 70. Básicamente, toda la producción de la Asamblea con esa reforma malhadada se convierte en reformas estériles, porque si el presidente comienza a vetar todo, ¿en qué queda la Asamblea? Y seguiríamos yendo a la Corte Constitucional las veces que sean necesarias, si se quiere, por declaraciones irresponsables y actuaciones irresponsables del vocero, ahora chismoso del gobierno, bloquearle a la gente las soluciones que le da a través de las leyes esta Asamblea Nacional. A ver, ¿qué nos trae este viernes? Informó Héctor Romero. Una nueva crítica desde el legislativo surge ante el veto total del presidente Daniel Noboa a la ley que pretendía asignar directamente y sin retraso recursos económicos a los gobiernos autónomos descentralizados. El gobierno anunció que el nuevo desembolso de organismos multilaterales se destinará a este sector. La Asamblea Nacional a algunos les cayó como un balde de agua fría. El veto total del Ejecutivo al proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes orgánicas para asegurar la asignación directa y oportuna de recursos de ingresos permanentes y no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados. Es inadmisible ir contra la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Que los recursos para los gobiernos autónomos descentralizados tienen que llegar puntual y oportunamente. Lo que en esta ley que nosotros aprobamos mayoritariamente en la Asamblea era garantizar que los 5 primeros días de cada mes, estos gobiernos autónomos descentralizados, que están compuestos por ecuatorianos, por personas que hacen su trabajo, les lleguen los recursos para que no se rompa la cadena de pago. A las críticas de Construye se sumó la Revolución Ciudadana. Si es que los recursos se asignaran a tiempo, no sería necesario que haya una ley que le obliga al gobierno a asignar los recursos. Por lo tanto, los que pierden ahí ni siquiera son los prefectos o los alcaldes, sino la gente que deja de recibir obras. Si bien hay alcaldías como las de Quito o Guayaquil que tienen una infraestructura distinta, que pueden recaudar mejor sus recursos, que al inicio del año tienen el impuesto predial, el uso de suelo, en fin. Hay otras como la de Valencia que no tiene ese nivel institucional. Desde el régimen se prefiere justificar la medida con una explicación técnica. Y la responsabilidad que tenemos todos con las necesidades del país no puede dejarle al Estado cercenado en ingresos para cumplir con expectativas que muchas veces los GATS no lo hacen. Hemos visto pues cuánto gasta un municipio en conciertos, en ciertos millones de dólares en conciertos. ¿Es lógico acaso entonces que los recursos se queden ahí o que tengan por supuesto un manejo ordenado, justo desde el Estado central como ha sucedido con este gobierno? Pero no todo sería malo. Con la buena noticia de que ayer llegaron $1.000 millones de los multilaterales, precisamente esos recursos van sobre todo a los GATS. Entonces, los recursos se transfieren, pero este tipo de normas que lo que buscaban era asfixiar el manejo contable de los recursos, evidentemente tenían que ser vetadas. Sin duda, la reacción de los gobiernos autónomos descentralizados no se hará esperar, informó Héctor Romero. El Consejo Nacional Electoral no tiene la facultad de realizar interpretaciones de las disposiciones normativas relacionadas con la consulta sobre si el primer mandatario requiere solicitar licencia para participar en una próxima elección presidencial. Esa fue la respuesta emitida por el organismo electoral a la Procuraduría General. En un documento de 5 páginas con fecha 5 de junio, la Dirección Jurídica del Consejo Nacional Electoral respondió respecto a la consulta realizada por la Procuraduría General del Estado sobre la necesidad o no de que el primer mandatario requiera licencia sin sueldo en caso de optar como candidato a la presidencia de la República en las elecciones del año 2025. El organismo electoral señaló no tener facultad de realizar interpretaciones de las disposiciones normativas que deberán aplicarse de acuerdo con la literalidad del texto normativo, y recordó que la Constitución y el Código de la Democracia determinan las funciones y competencias del Consejo Nacional Electoral, que son organizar, garantizar la transparencia y legalidad dentro de los procesos electorales. Para el expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas,
La consulta realizada por la Procuraduría al CNE el pasado 22 de mayo y que se centra en la aplicación del segundo inciso del artículo 93 del Código de la Democracia es claro. El artículo 93 lo que prohíbe es que una persona que esté en funciones pueda continuar en funciones si es candidato a alguna dignidad. Tiene que cumplir lo que dice el artículo 93, calificar a su candidatura, pedir licencia sin sueldo. El Consejo Electoral, además, establece que el Procurador General del Estado tiene como función asesorar legalmente y absolver las consultas jurídicas de las instituciones públicas, criterio que es compartido por OLEAS. Porque el abogado del Estado tiene que saber que una norma establecida en la ley está para ejecutarse. La resolución emitida por el CNE señala que el presente criterio por su naturaleza no es de carácter vinculante y se circunscribe solamente a los términos de la consulta planteada. Por lo tanto, no constituye disposición administrativa, teniendo como única y exclusiva finalidad facilitar elementos de juicio. Informó Miguel Ángel Bedoya. Con la segunda parte de este informe especial. Por ahora, la cárcel de máxima seguridad en el país, donde permanecen líderes de grupos delictivos, criminales, jueces y hasta personajes políticos, es La Roca. Pero, ¿qué propone el gobierno como reestructuración del sistema carcelario nacional con 2 modernos centros de rehabilitación? Veamos la siguiente nota. Es el único diseño digital que se ha difundido de parte del gobierno de lo que serán las 2 cárceles de alta seguridad, que tienen características a las que neutralizó las pandillas en El Salvador y también se aplicó en México. Pero aquí existe otro sistema de rehabilitación, leyes y constitución. Asimismo, se ha informado, por ejemplo, que en cada una se acogerá 736 personas privadas a la libertad. Es decir, que lo que se pretende hacer en Santa Elena y Pastaza habilitará nuevos espacios en el sistema carcelario, específicamente para 1.472 presos. Bajo el mismo principio de no tener cárceles en las zonas de mayor influencia de los criminales, no hace sentido. Si usted en una cárcel y a la vuelta de la esquina están las casas o los hogares de muchos de los líderes de las bandas, no hace mucho sentido, no se va a mejorar nada. En cada uno habrá 3 módulos. Por ejemplo, en el primero será de alta seguridad, que tendrá 160 celdas con 4 reos en cada una. La de máxima seguridad con 32 celdas con 2 presos en cada una. Y la de superseguridad con 32 reos, pero 1 en cada celda. El monto para su construcción ya se establece en la proforma del Ejecutivo, que está entre los 116 y 125 millones de dólares, como parte del programa de reestructuración del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, que contará con inhibidores de señal celular y digital, también con sistemas electrónicos de última tecnología, ingreso digital, triple seguridad perimetral, autogeneración eléctrica, tratamiento de aguas, construcción blindada y guardias sin rostros. Desafortunadamente, al momento no existe en las cárceles una separación de los internos de acuerdo a su índice de peligrosidad, que tiene que ser concebido desde un punto de vista del comportamiento diario de los detenidos. Por ahora, lo que les da y el gobierno consideran de máxima seguridad es la cárcel La Roca, que se encuentra en el recinto penitenciario de Guayaquil. Aquí guarda prisión un ex vicepresidente de la República, un ex asambleísta, un presidente del Consejo de la Judicatura, también jueces y sobre todo líderes de bandas dedicadas al sicariato, extorsiones, masacres dentro y fuera de las cárceles y narcotraficantes. Esta infraestructura fue blanco de un atentado en septiembre de 2023, cuando desde otro lugar enviaron un dron con un potente explosivo, dejando daños considerables en el techo. Aquí también se han registrado asesinatos y en febrero de 2013 hubo una fuga masiva, pero que por ahora permanece con estricto resguardo dentro y fuera del perímetro, informó Charlie Pisa. Este jueves se registraron 4 muertes violentas en Guayaquil y Durán. En uno de los casos, los criminales balearon a un joven en el exterior de una vivienda.
Los disparos fueron directo a la cabeza y tórax. Su cuerpo quedó junto a varios sacos de materiales de construcción. Hasta aquí llegaron familiares del ciudadano que fue interceptado por sicarios, que al verlo sacaron una pistola y lo mataron. Agentes de criminalística y medicina legal fijaron indicios y realizaron el levantamiento del cadáver. Por aquí los curiosos vecinos, las señoras de las esquinas y demás moradores de la cooperativa Julio Col 1 mencionaban que había otra víctima mortal dentro de una vivienda, relacionado con el mismo caso, pero nadie de la policía lo confirmó. En horas de la tarde, también en Durán, cerca de una de las primeras etapas del recreo, este otro ciudadano murió al recibir varios disparos. Él caminaba por esa calle cuando fue interceptado por personas armadas. El cuerpo fue tapado desde las 13 horas, eran las 17 horas y todavía no la habían levantado. Aún se desconoce si las dos muertes violentas están relacionadas. En tanto, en Guayaquil, en el bloque 4 de Pasión Popular, un hombre fue asesinado en esa vereda. Según testigos, él intentó correr, pero fue alcanzado por los sicarios, que le dispararon por más de 5 ocasiones, dejando una familia devastada emocionalmente por la pérdida de este ciudadano identificado como Jan Hurtado Quinteros, de 28 años. Y en la isla Trinitaria, al sur de Guayaquil, los habitantes de la cooperativa Isla del Valle encontraron un cadáver de sexo masculino. En la primera inspección policial se verificó si tenía o no algún tipo de heridas de ingreso de proyectil. Simplemente se encontraba envuelto, maniatado con sábanas, igualmente con diferentes cuerdas, tanto en sus pies, igualmente en sus extremidades de los brazos. Se presume que trabajaba como taxista y tenía 50 años. Sus familiares lo vieron hasta la tarde del miércoles, informó Charlie Pisa. En otro orden de noticias, el Tribunal Contencioso Electoral emitió sentencia favorable a la fiscal Diana Salazar en denuncia por caso de violencia política. Veamos. En sentencia de primera instancia, el Tribunal Contencioso Electoral resolvió declarar responsables de violencia de género en contra de la fiscal general Diana Salazar a Priscila Schettini y Angélica Porras, ambas integrantes del colectivo Acción Jurídica Popular. En el documento de 72 páginas, el tribunal señala que se ha determinado la existencia de actos sistemáticos de violencia política de género que afectaron la imagen personal y profesional de la fiscal, por lo que se establecen medidas de reparación integral que deberán cumplir las demandadas, como por ejemplo, no publicar por ningún medio ningún tipo de comunicación que haga alusión a la fiscal, dar de baja de sus cuentas de redes sociales todas las publicaciones que contengan el hashtag Lady Impericia, Lady Impericias, o mencione la cuenta de la fiscal. Ofrecer disculpas públicas a la fiscal Diana Salazar a través de las cuentas de las denunciadas, las mismas que deberán permanecer fijadas por 180 días. Asimismo, una multa y suspensión de derechos políticos. En el caso de Schettini, de $22.500 y 3 años de suspensión. Y en el caso de Porras, una multa de $13.500 y 2 años de suspensión. Una vez conocida esta resolución, la fiscal Salazar manifestó a través de su cuenta de red social X que con esta decisión se sienta un precedente para que las mujeres sigan haciendo en paz su trabajo, mientras que su abogada Cecilia Espinosa destacó esta decisión al declarar responsables de violencia política de género a Schettini y Porras por la serie de agresiones directas e indirectas orientadas a descalificar, desacreditar y obstaculizar el ejercicio de las funciones de la fiscal. Al ser una sentencia de primera instancia, las demandadas pueden presentar el recurso de apelación para que esta resolución sea revisada. Informó Miguel Ángel Bedoya. Con 75 votos provenientes de las bancadas de la Revolución Ciudadana, Social Cristianos y Construye, se archivó la Ley de Seguridad Digital. A criterio de la presidenta de la comisión que elaboró la propuesta, esta decisión estuvo motivada por revanchismo ante las decisiones del Ejecutivo de vetar 2 leyes en los últimos días. Me han levantado las alertas de que el día de hoy la Ley de Seguridad Digital, escúchenme bien señores, una Ley de Seguridad Nacional no se va a aprobar porque ayer hubo un veto a la Ley de Gas. El presagio que anunciaba la legisladora Inés Alarcón sobre el destino que tendría la Ley de Seguridad Digital, finalmente se cumplió. El asambleísta Carlos Vera mocionó el archivo de esta normativa, que recibió el respaldo de las bancadas de la Revolución Ciudadana, Social Cristianos y Construye, que con 75 votos afirmativos
decidieron el archivo de la norma. Este pleno se pronuncie sobre la improcedencia y la inaplicación de esta norma que pretende ser aplicada y promulgada el día de hoy. Para Alarcón, esta decisión dejó en evidencia una suerte de revanchismo por la decisión del Ejecutivo de vetar totalmente 2 leyes en los últimos días. Este proyecto de seguridad no era un proyecto del presidente Noboa, no era un proyecto de los asambleístas de la bancada ADN, más sin embargo era un proyecto que nosotros lo trabajamos en la comisión y lo trabajamos con todo el cuidado posible, con toda la parte técnica, con toda la democratización que requiere ser trabajado un proyecto de ley, pero lastimosamente la parte política ha primado. Diego Álvarez, secretario de la Cámara de Innovación y Tecnología del Ecuador, señaló que pese al archivo de la ley, el país cuenta con otras normativas que regulan la seguridad digital. Ecuador requiere un marco específico de seguridad digital, pero el Ecuador no es que está desprovenido de procedimientos ni de herramientas para atender esas problemáticas. El Ecuador ya cuenta con una ley de protección de datos, cuenta con algunas tipificaciones en el Código Penal asociados a estas temáticas. Según la asambleísta Alarcón, esta normativa se hacía necesaria, ya que se trataba no solo de una ley de seguridad digital, sino de seguridad nacional, que controlaba entornos digitales. En este caso, fuera de la línea política, este tema de la seguridad digital es un tema de seguridad nacional. Es por lo que todos los días los asambleístas en el pleno de la asamblea se rasgan las vestiduras y cuando hay una ley de seguridad simplemente prefieren anteponer sus intereses políticos, sus intereses partidistas. Informó Miguel Ángel Bedoya. Estamos de regreso con lo anunciado, amigos. Cámaras de seguridad registraron un violento asalto a los pasajeros de un bus urbano en el norte de Guayaquil. Aquí los detalles. Como lobos vestidos de ovejas, los delincuentes se hicieron pasar como usuarios y, en el momento apropiado, se sacaron las máscaras y mostraron sus verdaderas intenciones. Se subieron 3 individuos y asaltaron a todos los pasajeros, incluyéndome a mí. ¿Utilizaron armas? Armas de grueso calibre, armas... ¿Agredieron, amenazaron? Amenazaron, se llevaron todas las pertenencias de los conductores. Ocurrió en un bus de la línea 82, mientras circulaba por la autopista Narcisa de Jesús, diagonal a la avenida Francisco de Orellana, norte de Guayaquil. El robo duró 1 minuto con 20 segundos. Este sector asaltan todos los días 2 o 3 unidades, misma cooperativa, y así sucesivamente las demás cooperativas. ¿Cuántas veces le robó? Uy, como más de 20 veces en este año. ¿Lo han agredido incluso? Sí, incluso sí, cachazos he recibido. Los pasajeros de esta y otras cooperativas de transporte aseguran sentirse vulnerables ante la ola delictiva. ¿Cómo hace para proteger sus bienes? No cargo nada. ¿Ni celular? Claro, no cargo nada. ¿Por qué razón? Porque me pueden robar. Estamos viviendo unos tiempos tan difíciles. Que haya resguardo más seguido. Ahorita con la delincuencia que está pasando. Mientras tanto, la policía continúa realizando operativos de control, acciones que a lo largo de los últimos años no han podido frenar el cometimiento de este tipo de delitos. Informó Jorge Salazar. Cultura de Autoprotección es un programa desarrollado por fundaciones y la comunidad educativa con el fin de enseñar a los niños y niñas a detectar situaciones de riesgo ante una posible amenaza, sea esta violencia física, sexual o psicológica, y cómo el menor debe actuar para defenderse. 1 de cada 2 niños en Ecuador es víctima de algún tipo de violencia. Cada día, 6 niñas entre 10 y 14 años dan a luz producto de abuso sexual en el país. Esto según los últimos datos presentados por UNICEF. Cifras alarmantes que llevaron a la Fundación Future and Hope de Estados Unidos y World Vision a impulsar el programa Cultura de Autoprotección. La cultura de autoprotección busca capacitar a los niños, niñas y adolescentes para reconocer,
y responder de manera efectiva ante posibles peligros. Por el momento, la iniciativa se implementa en la unidad educativa particular GES en el norte de Quito, no como una campaña, sino como una materia impartida una vez a la semana. Desde las aulas fomentamos con los niños 4 ejes: reafirmar su valoración, su autoestima, que son hermosos, que son maravillosos, y reconocer las tácticas de persuasión del agresor reconocer, identificar, que es identificar su línea de confianza, a quién el niño puede acudir, a sus padres, a sus maestros, a sus tíos. ¿Cuál es su línea de confianza? No solo que le van a proteger, sino que le van a creer. Pero no solo enseña a los niños a detectar las amenazas, a defenderse y a denunciar, también capacita a los maestros y padres de familia. Los maestros del Colegio GES están capacitados para hablar de la cultura de autoprotección. Pero no podemos dejarlo ahí, porque si le damos una enseñanza al niño y en la casa no se repite, no se aporta en el mismo lenguaje, no nos sirve de nada. Entonces trabajamos con los padres. Cada clase que el niño tiene, el padre tiene una tarea que hacer. Agustina Córdoba, con gran conciencia y fluidez a sus cortos 9 años, resalta todo lo que ha aprendido con la cultura de autoprotección. He aprendido a quererme a mí misma. También he aprendido que mi cuerpo es valioso y que nadie lo puede tocar. También sé que no debo guardar secretos, que he aprendido a decir no más fácil porque a veces nos cuesta decir no. Es así que exhortan a las autoridades a tomar medidas radicales que generen verdaderos cambios y protección a la niñez. Elevar un mensaje en el sentido de que no es cuestión de campañas, no es cuestión de hoy hago y mañana ya no. Es un comportamiento constante. Hay que enseñar a los niños a saber protegerse. En Quito informó Adriana Rojas. Revisemos noticias internacionales. La administración del presidente Joe Biden ha implementado nuevas regulaciones migratorias en los Estados Unidos. Son 3 cambios básicos y ahora quienes crucen ilegalmente podrían ser enjuiciados. La migración ilegal está alcanzando cifras récords de ingresos diarios hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Esta situación hizo que el presidente Joe Biden impulse reformas que prohíben la solicitud de asilo para quienes ingresen en forma ilegal. Estas medidas han incluido despliegues récord de personal, infraestructura y tecnología en la frontera, las consecuencias que hemos reforzado en la frontera a través de una reglamentación que se promulgó el año pasado. Para quienes buscan llegar al país del norte, bajo los parámetros legales, sí existirá una serie de mecanismos a los que pueden acceder y beneficiarse. Sin embargo, los cambios drásticos aplican para quienes insisten en migrar en forma ilegal. Y esas repatriaciones, como les dije, traen con ellas consecuencias como 5 años de ser ineligible para cualquier beneficio migratorio para venir a los Estados Unidos. El subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos señala que ahora quienes crucen sin los debidos procesos hasta podrían enfrentar una situación legal. A las personas que cruzan de manera ilegal en nuestro sistema judicial, particularmente las personas que tratan de huir o que están trabajando con el crimen organizado. Sin embargo, el funcionario aclara que estas medidas no aplican para aquellos menores de edad que cruzan solos por la frontera. Nosotros tenemos procesos establecidos bajo la ley para procesar a los niños no acompañados y asegurarnos que tienen un proceso judicial que es rápido y eficaz y que se mantengan en condiciones humanitarias en los Estados Unidos. Informó José Morales. En República Checa, país del centro de Europa, 4 personas fallecieron y 27 resultaron heridas, 3 de ellas de gravedad tras un choque entre un tren de pasajeros y otro de carga. El accidente se produjo después de que el convoy de pasajeros se saltara una señal que prohibía la circulación y se metió en la vía destinada al tren de mercancías.
Se investiga si se trató de un fallo técnico, de un error humano o de una combinación de ambos factores. En Francia, el presidente estadounidense Joe Biden prometió seguir defendiendo a Ucrania para evitar que caiga bajo el yugo ruso y advirtió de que la democracia está más amenazada que nunca. Lo expresó en un discurso en el cementerio estadounidense de Colleville-sur-Mer durante la ceremonia de conmemoración del desembarco de Normandía, donde además saludó a varios veteranos de guerra. El 6 de junio de 1944, miles de soldados aliados desembarcaron en las playas de Normandía, iniciando una ofensiva decisiva contra las fuerzas del eje en Europa. Mañana en La Noticia en la Comunidad estaremos en vivo desde el Centro de Monitoreo del INAMI. Ahí, los expertos nos explicarán el por qué las temperaturas han bajado en la ciudad de Guayaquil. RTS siempre junto a usted. En un hecho lamentable, un ciudadano fue baleado en la pierna por sacapintas que bajo amenazas le abrieron la puerta del automóvil y le robaron $4.000 que tan solo minutos antes había retirado de una agencia bancaria ubicada en las calles El Oro y Eloy Alfaro, sur de Guayaquil. A la víctima lo interceptaron en la calle Argentina y luego de dejarlo herido, los ladrones escaparon en una motocicleta. El perjudicado fue atendido por paramédicos. Así concluimos esta emisión informativa. Gracias por su fiel sintonía.